feliz noche. Hoy iniciamos, como siempre, trabajando y trabajando duro por el país, esperando que ojalá salgamos rápido de esta pandemia, aquí cumpliendo nuestra nueva cuarentena. Y hoy tengo una invitada súper especial. Es nada más y nada menos que una de las mujeres más grandes que ha dado la justicia, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, una mujer íntegra, una mujer que digamos que también me siento orgulloso de presentarla porque deja ver ese aire, digamos que ese orgullo del sabor caribeño, el sabor costeño, pero a la vez esa integridad y esa esencia de lo que es hacer justicia en Colombia. Y hoy quiero presentarles a la ministra Margarita. Yo le digo mi ministra, y la ministra Margarita Cabello. Cuéntenos, ministra, bienvenida a este panel y qué honor poder compartir contigo este panel tan especial, ministra. ¿Qué más, Eduardo? Un saludo para ti, para toda esa cantidad de gente que te sigue, que me tiene sorprendido. Sabes que de mis afectos para ti, eres de los representantes que se ha lucido, y desde que yo llegué al ministerio me he dado cuenta de eso. Tienes aquí una servidora y una servidora para toda tu gente. Me parece agradabilísimo poder conversar sobre estos temas de justicia y estoy a tu disposición. Todo lo que tú digas, aquí estaré para complacerlos. Ministra, pues chévere hablar de algo que tenemos usted y yo en el corazón. Yo quiero contarles un poquito cómo yo conocí a la ministra Margarita. La nombraron ministra, yo la llamé y le dije, ministra, necesitamos hablar de reforma a la justicia, y nos sentamos a tomarnos un café y hablar de lo que soñábamos como reforma a la justicia, y desde ahí ya han pasado una serie de hechos cumplidos que además, ministra, creo que nos permite a nosotros decir estamos cumpliendo. ¿Cómo fue esa llegada al ministerio, ministra? Sí, Eduardo, saliendo de la Corte Suprema, yo estaba en un mundo que yo digo que es un mundo muy sabroso y muy tranquilo, porque es muy rico uno dictar sentencias con la autoridad que le da la majestad de una Corte Suprema de Justicia. Y me vengo para acá, donde estoy del otro lado. Empiezo a encontrarme contigo, con ustedes, a mirar ya no a resolver sobre normas ya escritas y ya decididas por el legislativo, sino empezar a trabajar para producir esas normas escritas y lograr, como tú siempre has querido, un mejor país y una justicia más cercana al ciudadano. Y de esa manera empezamos a trabajar mucho en mirar cuáles deben ser las reformas o cuál puede ser la mejora para que el ciudadano sienta que la justicia la tiene a la mano. Y fue como empezamos con la idea de no presentar una gran reforma estructural de la justicia, sino en la necesidad de trabajar en varias pequeñas grandes reformas. Y sabes que así lo hicimos con ustedes. Presentamos reforma a los consultorios jurídicos, presentamos reforma al estatuto arbitral, al arbitraje para no tener que ir a los juzgados. Presentamos también uno que también ha ayudado mucho, que es la reforma al Código Contencioso Administrativo y Código Administrativo. Y bueno, y seguimos todos los días pensando y conversando sobre cómo hacemos para que haya una verdadera reestructuración judicial, y en eso hemos venido trabajando todo este año a ver si podemos, si el tiempo y tantas circunstancias que se nos han presentado nos ayuda a presentar la verdadera reforma a la justicia. Además, tú lo sabes, Eduardo, nos ha tocado entonces legislar sobre la pandemia, y de hecho nos ha servido para plantear nuevas figuras y nuevas reformas, como es lo relativo a la digitalización de la justicia, que se nos ha venido encima, y creo que estamos saliendo adelante junto con ustedes en estas luchas. Ministra, grandes retos. De verdad que yo creo que en medio de esta pandemia todos hemos tenido que aprender. Usted sobre todo nos ha enseñado mucho. Pero, ministra, contémosle un poquito eso que, bueno, yo fui el ponente, me siento orgulloso de haber sido el ponente de un proyecto de ley que además me recordaba mis clases de derecho cuando nosotros salíamos al consultorio jurídico y lo que esperábamos era servirle al país y servirle a la ciudadanía. ¿Qué le impactó esa reforma, ministra? A mí el tema de consultorios jurídicos me gustó mucho, y saber que tú estabas ahí sirvió mucho para que saliéramos avante con el mismo. Sacar a los consultorios jurídicos de su contexto universitario y ponerlos a que trabajaran mucho más cercanos al ciudadano, aumentarle las competencias, darles la responsabilidad y la importancia que tienen estos estudiantes que se van perfilando bajo una mirada totalmente de
de ayuda social, porque esta carrera nuestra es en ese sentido, nos ha servido mucho y este proyecto va por ese lado, va por el lado de ampliar competencias, que la ciudadanía que no pueda acceder a un buen abogado tenga la tranquilidad de acceder a un consultorio jurídico asesorado por los grandes profesores de esas universidades y pueda conseguir que los ayuden a resolver los conflictos del diario vivir. El problema de si el recibo de luz me llegó bien o no, es decir, competencias que antes no tenía y que ahora estamos dándoles para que sean más involucrados en la resolución de los conflictos a nivel social. Entonces yo creo que eso va a ser un gran impacto porque va a socializar al abogado y lo va a involucrar con la sociedad al hacer que tengan muchas más competencias y puedan resolver mucho más fácil muchos conflictos del diario vivir. Así es, ministra, pero además que ha sido bonita esa reforma porque lo que le permite es que el estudiante sea, digamos que no solamente sea teórico, sino que sea práctico. Y eso es un tema muy, muy chévere. Ahí está Juan Diego Angulo. Bueno, dice que las altas cortes, pero bueno, sigamos sí con el tema del tema de la reforma de la justicia, porque es un tema apasionante. Entonces, ministra, ese es el primer paso, decirle a nuestros estudiantes que tienen que cambiar el chip, que el chip es servir, y me acuerdo mucho que eso lo hicimos con Germán Navas Talero, y él, digamos que en medio de dos extremos diferentes, unimos y sacamos adelante esa reforma que es muy importante para que los estudiantes hacia futuro puedan, digamos que comprometerse a servir primeramente y segundo, estar capacitados, tener teoría y práctica a la vez, porque a partir del 50% de los créditos empiezan a hacer también sus prácticas y digamos que pueden hacer ese servicio social que es lo que nosotros queremos pues denotar. Ahí está Daniela, también un saludo especial. Ministra, ¿y qué más hicimos? Cuéntenos el tema de arbitraje. Mire, el estatuto arbitral trata de juntar todas las normas para que se puedan resolver los conflictos frente a un tribunal de arbitraje para no tener que ir a la rama judicial. Tiene una primera razón válida y es descongestionar el sector justicia. Eso es importantísimo, mecanismos alternativos. Pero además este estatuto arbitral tiene una finalidad y es quitarle la idea a los ciudadanos del común de que el estatuto arbitral o que el arbitraje es un procedimiento elitista y solo para gente que tenga dinero. Y por eso introdujimos dentro de las varias reformas lo que se llama el arbitraje social. Es decir, le dimos dientes porque ya existía. Y el arbitraje social va a permitir que pequeños conflictos, pero que son muy importantes para el ciudadano del común, puedan ir y ser solucionados mediante un tribunal de arbitramiento y con muy bajos costos, porque esos grandes abogados que son árbitros inscritos en las cámaras de comercio tengan la facilidad de poder asesorar y actuar como tribunales casi que gratuitamente para resolver los conflictos. Entonces, olvidémonos de la idea de que el arbitraje hoy es solo para las grandes empresas y para la gente con dinero. Bajamos el arbitraje para que sea una opción distinta al camino judicial para poder actuar con los mejores árbitros y casi que de manera gratuita. Pero además hicimos otra cosa. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta que el proceso arbitral, que debe ser un proceso rápido, se estaba demorando mucho, casi lo mismo que un proceso judicial. Y entonces, ¿qué decidimos? Vamos a acortar plazos, a quitar tiempos y resolvimos darle mucha mayor viabilidad para que el tiempo de 6 meses, que es lo que debe durar un proceso arbitral, se cumpla adecuadamente. Y eso también ha ayudado mucho a que la figura empiece a ser utilizada por todas las personas del común, no las grandes empresas o las grandes personas que pueden pagar un arbitraje. Y además nos acoplamos mucho a las reglas del Estatuto Internacional Arbitral para que estemos todos acoplados y sea más fácil para nosotros litigar en un sitio distinto al siempre visto como único, que es la rama judicial. Así es, ministra, pero además creo que es empezar a cambiar el chip en la justicia y vamos hacia un tema que de hecho creo que entrará ahorita, pero lo discutimos todo el año pasado con las altas cortes, digamos que con los jueces, y es poder hacer una justicia digital o una justicia, pues sí, es digital, digamos que marcar un chip y mire cómo nos llegó. Yo me acuerdo que en febrero nosotros estábamos hablando de eso y un mes después ya estábamos todos confinados.
y decíamos, oiga, sí que es necesaria esta reforma y que todos nuestros procedimientos se adecúen a esa reforma, a esa facilidad. Entonces creo que es muy importante eso, ministra. Mira, Eduard, las cosas de la vida, ¿no es cierto? Llevamos más de 30 años discutiendo en la rama judicial, en el Consejo Superior de la Judicatura, cómo tenemos que hacer para digitalizar la justicia, cómo podemos hacerla más virtual. Y habíamos hecho todos los intentos y no habíamos podido. El año pasado, y esto fue promesa de campaña, debo reconocerlo, del presidente Duque, él dijo, hay que digitalizar todo. Lo colocó en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Pacto por la Equidad, y dijo, hay que digitalizar la justicia. Empezamos a trabajar, dirigidos por el presidente y trabajando con las altas cortes y con el Consejo Superior de la Judicatura, para ver cómo lo hacíamos. Buscamos la banca multilateral, que con eso el gobierno y el ministerio ayudaron mucho, y empezó el BID a prepararnos para ese proceso. Nos fuimos para España, y en España miramos la digitalización en España, que lleva ya 10 años y que ha tenido muy buen camino, muy buen éxito, y empezamos a trabajar el semestre pasado. Y veíamos dos grandes retos. Uno, el cambio total de digitalización en la parte estructural del sector justicia. Y dos, el cambio de cultura, para que la gente entendiera que no solamente los jueces, sino también los usuarios tenían que aprender a utilizar Internet, etcétera, etcétera. Se nos atraviesa la pandemia cuando estábamos listos ya casi para empezar a firmar el préstamo, el trabajo, la consecución del cupo del Ministerio de Hacienda, la elaboración del COMPES, que ya va casi terminada, para poder empezar a trabajar, y se nos presenta la pandemia. Primer problema de la pandemia, aislamiento total. Y decimos, Dios mío, si la Constitución Política dice que ni en estados de excepción se puede dejar de prestar el servicio de acceso a la justicia. Y empezamos a ver la virtualidad. Y resulta que por la importancia de la crisis nos tocó aprender, por eso yo digo que las crisis son los momentos en que nosotros salimos del letargo y la cabecita empieza a funcionar, a intentar, a incentivar, a innovar, y eso nos pasó. Dijimos, aquí hay que hacer lo que sea, y empezamos a expedir decretos. Primer problema, comisarías de familia. Empezamos a observar que los comisarías de familia, asustadas por la pandemia y por el contagio, cerraron sus oficinas. Y en el aislamiento, de los mayores problemas que teníamos era la violencia intrafamiliar. Y entonces se nos ocurrió, trabajando con la academia, lógicamente nosotros no somos los inteligentes del paseo, academia, universidades, sector justicia, en ese trabajo colaborativo que es la esencia de un Ministerio de Justicia, lograr la colaboración armónica entre todos, armamos un decreto, bienestar familiar, comisarías nos ayudaron, en donde flexibilizamos la virtualidad de trabajo en casa más la presencialidad para aquellos grupos de personas que no tienen cómo acceder a la internet o a las tecnologías. Luego nos dimos cuenta que los mecanismos alternos, conciliaciones, arbitraje en los centros, no debían quedarse con los términos suspendidos, porque lo primero que se ordenó fue suspensión de términos. Y expedimos el decreto 491, que en el artículo 10 de ese decreto 491 se permitió que los centros de arbitraje y de conciliación pudieran llevar sus trámites a través de la tecnología de la información, y nos empezó a ir bien. De pronto vemos que las normas procesales tenían inconvenientes para poder trabajar la virtualidad, y expedimos el último decreto, que creo que nos ha ido bien, que es el 806 de 2020, en donde, complementando el esfuerzo de la virtualidad, conjuramos estos estados de crisis entre aislamiento y contagio, porque son dos derechos que hay que ponderar, el derecho a la vida por un lado, pero el derecho al acceso a la justicia por el otro. Entonces terminamos expidiendo un decreto que regula de manera virtual los procesos judiciales. Y ahí vamos con lo estamos tratando de mostrar mucho, porque traen nuevas reglas que ayudan a agilizar términos, miren, lo hicimos más rápidamente, y a trabajar con la virtualidad. Aquí vamos con estos 3 decretos, mostrando lo que se puede hacer en conjunto. A mí se me ocurre una pregunta, ministra, que además, a ver, digamos que todo esto eran sueños y la pandemia nos llevó, yo creo lo mismo, yo creo que en medio de las crisis, yo siempre he dicho, entre más oscura está la noche es porque más cerca está el amanecer. Y lo que la crisis nos tiene que llevar es a replantearnos, a soñar en grande y a decir que si nos ponemos de acuerdo, las cosas pueden servir y funcionar más eficientemente. Y mi pregunta es, cuando usted estaba de presidenta de la Corte, ahora lo que está viviendo, o
sea, ¿cómo le ha servido toda esa experiencia? ¿Cómo ha hecho para romper el chip de mucho funcionario judicial que si no es así cuadriculado, no podía cambiar? ¿Cómo ha visto eso, querida ministra? Eduard, estar en los dos lados me da la posibilidad de mirar lo malo que se hace, no malo de maldad, sino lo que no estaba bien, y aplaudir un poco lo bueno. Yo estuve muchísimos años en la rama judicial, muchos años. Yo empecé de escribiente en un juzgado y llegué a ser presidente de la Corte Suprema, lo cual me enorgullece. Y luché mucho. Bueno, ese es el deber ser de todo el funcionario judicial. Sí, indudablemente. Y definitivamente uno trata de trabajar y trabajar, pero hay muchos problemas internos. Entonces yo entendía las problemáticas y justificaba las demoras dentro del sector judicial. Claro, uno tiene 2.000 expedientes en su despacho, por mucho que uno trabaje no puede, el acceso no es fácil para el mismo empleado. Yo soy de la época en que teníamos que pagar al empleado que nos hacía la limpieza en los juzgados. Yo vengo de época vieja en donde nos pagaban cada 6 meses. Entonces, para mí, cuando llegué al Consejo Superior, me parece un gran cambio en el año 91, porque el Consejo Superior iba a dignificarnos más desde el punto de vista del trabajo judicial. No obstante, nos mejoraron sueldos, cambiamos de estatus, estuvimos mucho mejor, pero seguían los problemas. Uno produce fallos, pero no llegamos a tiempo a resolver el conflicto cuando es lo necesario. Una justicia que no llega a tiempo realmente no es justicia, ¿no es cierto? Y cuando llegué a la Corte y a la presidencia, empezamos a buscar, recorrimos el país mirando en dónde estaban las problemáticas e hicimos un diagnóstico de la problemática judicial. Cuando vengo al ministerio, me doy cuenta y veo desde afuera otros problemas que uno adentro no ve. Entonces, equiparando las dos visiones, uno entiende muchos problemas que reclaman los que están dentro del sector justicia y muchos problemas de que reclaman los usuarios. Y el trabajo está en unirlos para buscar una solución real. Pero lógico, hay problemas estructurales. El dinero no es lo que abunda en el sector justicia. Somos 33,000 entre empleados y funcionarios en el sector justicia. Miren lo que cuesta cualquier cosa, por decirles algo. ¿Cuánto cuesta darles un tapaboca diario a 33,000 personas por día y multiplíquenlo por un mes? Por decirles algo. Hay muchos problemas económicos que hay que verlos macro y que en un país que no es tan grande económicamente genera problemas, pero hay que buscar soluciones intermedias y en eso estamos con la reforma de la justicia. No es fácil. Miren todo lo que ha ocurrido para una reforma, porque es mejor ir por más gestión que por tantas reformas estructurales. Yo me acuerdo cuando llegué al Congreso, ministra, que de mis primeros debates estábamos hablando del presupuesto y yo me acuerdo que le pregunté, les dije al equipo, vamos a hacer una investigación sobre la dignificación de la justicia y la eficiencia y la eficacia en la misma. Resulta que encontramos unos temas muy complejos, eso fue en el 2014, donde el 97.8% se iba en gastos de funcionamiento y solamente había 2,2% de gastos de inversión. Eso era terrible, lo mismo en la fiscalía muy proporcionalmente, cuando debería ser el tema de equilibrio al revés, porque hoy la justicia tiene que actuar con eficiencia, con eficacia, con, digamos, inmediatez, y para eso está algo que es lo que usted y yo estamos usando en este momento, las redes sociales, los sistemas de información y todo eso a través de blockchains para que realmente el ciudadano sienta que hay justicia transparente y que cuando le falla en algo, le fallan en justicia. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, ministra, a mí me impactó mucho que los funcionarios judiciales se suicidaran, porque trabajaban de domingo a domingo, no tenían vida. Y eso es uno de los temas que hemos venido cambiando, que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, ministra, creo que esto no es una construcción de un solo día. Por eso yo en el 2014 propuse en el Plan de Desarrollo de Santos, que no era propiamente nuestro amigo, un artículo que me pareció muy interesante y que fue acogido por el gobierno, y es el Plan Decenal de Justicia. ¿Cómo vemos la justicia a 10 años? Y sobre eso hemos venido dando pasos para incrementar el presupuesto, pero también para dignificar al funcionario público. Y algo que, ministra, hemos estado usted y yo trabajando es esa ciudadela judicial.
Pero independientemente de eso, ¿para dónde vamos, ministra? ¿Cuál es la visión de la justicia? Sí, son muchos los temas que hay que tocar. Yo siempre he dicho, por lo que vengo de allá, que un servidor, un funcionario judicial, no es un empleado común y corriente. Ser empleado de la rama judicial es un estilo de vida. De hecho, se juntan entre la rama judicial, los empleados, los funcionarios viven juntos, conviven, salen juntos, son amigos juntos. En las altas cortes generalmente, para evitar problemas, salen entre ellos, nos hacemos amigos, es como un grupo, como una logia. Y yo digo que que no es un empleado cualquiera, sino es un estilo de vida, porque el empleado judicial trabaja las 24 horas al día, aunque no lo crean, que yo sé que muchos me van a decir que yo estoy diciendo cosas que no son ciertas. Se entrega demasiado, tiene que trabajar los fines de semana, porque no hay tiempo, en el día está atendiendo muchas cosas y para poder pensar y sacar los fallos, tiene que estar en unos tiempos adicionales. Entonces, el apoyo a los temas sociales del sector justicia es fundamental, es un tema fundamental que hay que tocar en una reforma. El tema de carrera judicial, nosotros no tenemos una carrera judicial, hay una carrera para ingresar solamente, pero no hay una carrera de ascenso, no hay una carrera de beneficios, eso hay que tocarlo. El tema de escuela judicial, la escuela judicial tiene que ser una verdadera universidad que le entregue los insumos a todo el sector justicia para que puedan hacer las cosas y presentarse y tener una mejor preparación. Aquí los jueces, los empleados, todos pagan de su bolsillo y compran los libros y se preparan con las herramientas porque no se les pueden dar. La valoración del empleado. Yo creo que hay que hacer un plan de descongestión corto con resultados, con diagnóstico y luego introducir a la rama todo ese sector. La protección de los empleados judiciales como seres humanos, entendidos como seres humanos, es importantísimo. Y podríamos seguir el tema obligatorio de la administración de justicia. Hay que involucrarlos. Con el tiempo se ha presentado una diferencia. Hay también unos temas indudablemente de precedente judicial y la unificación de jurisprudencia para que el ciudadano del común tenga claro cómo se va a defender. ¿No es cierto? La seguridad jurídica, que es un tema fundamental. Entonces, se hace obligatorio manejar, yo diría que 7 temas, así como por decirte rápidamente. Buscar como sea, en primer lugar, acercar la justicia al ciudadano. Y te lo digo, es fundamental. Esa es la verdadera reforma. Esa es, mira, hay muchas normas sobre violencia intrafamiliar por tocar el tema de violencia. La ley 298 y sus reformas hablan de que hay que atender al enfermo que maltrató. Pero ¿a dónde lo atendemos? El juez decide, ordena que vaya a un centro de recuperación, pero no hay dónde. Hay un tema de una red tremendo, entonces el acercamiento es fundamental. 2, una cosa que creo fundamental, transparencia. Total. Hoy en el siglo XXI hay que tocar temas de transparencia. No que hagamos una rendición de cuentas allá en las altas cortes. No, que cada juzgado haga una rendición de cuentas, que muestre todo lo que hace, que muestre el orden como resuelve, que muestre y atienda como debe ser. Transparencia es importante. Un tercer punto, eficiencia. La eficiencia, ver el precedente, ver la unificación, digitalización para que seamos más rápidos en las decisiones. Cuarto, ese precedente, esa eficiencia va también con lo que es la seguridad jurídica. Quinto, administración de la rama, diría yo. Hay que manejar un poco y mejorar un poco este tema de administración de la rama. El presupuesto que tú hablabas, Edward, que han admirado tanto. Y por último, diría yo, el fortalecimiento de los órganos de cierre. Hay que no se presenten esos choques de trenes. Esos son unos 7 puntos que te digo rápidamente que habría que tocar en lo que es una reforma grande a la justicia. Pero tenemos que hacer todas esas pequeñas reformas que ustedes conmigo en el Congreso hemos ido haciendo para acercar también la justicia al ciudadano también. Ahora, sí. No, ministra, es que usted y yo habíamos hablado de eso, porque todo el mundo pensó que eso, no, hay que cambiar los magistrados, hay que no sé qué, y yo siempre pensé que la justicia verdadera hay que empezarla a modificar es desde abajo, porque donde hay corrupción es muchas veces en ese escribiente, en ese juez, que no le hace justicia al ciudadano de a pie, y todo el mundo está pensando en el cartel de la toga que judicializamos en buena hora. No, aquí lo importante es el ciudadano que no siente que le administraron justicia,
que siente que le embargaron injustamente o que siente que no puede acceder a la justicia, que no tienen los medios, que no tienen los mecanismos o que lo atracaron y no pasó absolutamente nada porque el juez se le olvidó, porque el fiscal tiene mucho trabajo. A esos que nosotros necesitamos llegarle primeramente, ministro. Claro, y eso implica otras cosas, Edward, y es la parte disciplinaria. También tenemos que reconocer, nadie es perfecto. Yo no puedo decir que no hay corrupción, sería ser irrespetuosa con la ciudadanía. Hay corrupción, hay que atacar la corrupción. Por eso estamos pensando a veces en que, por ejemplo, en las altas cortes se llegue ya con una experiencia y con un camino recorrido para que cuando salgan todos ya estén jubilados, tengan su jubilación y no estén pensando en ir a otros cargos o en buscar otras cosas o en utilizar de trampolín las cortes o pedir cobrar plata para hacer ese tipo de cosas. Un régimen fuerte disciplinario también se necesita. La ética y la moral son elementos fundamentales en un funcionario judicial. Y yo lo digo a veces y a mí eso me recriminan. No es lo mismo una investigación disciplinaria o un régimen disciplinario fuerte para cualquier empleado público que para el sector justicia. Para nosotros tiene que ser más fuerte el régimen disciplinario porque nosotros somos el emblema y la confianza de la columna vertebral de un país, como es una justicia adecuada y darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces yo sí insisto en que también hay que dar un régimen disciplinario fuerte para que limpie también esa posibilidad de corrupción, que es un germen, una bacteria o un virus, dice así, que está haciéndonos quizás más daño que la propia COVID-19. Así es, ministra. Yo creo que poco a poco vamos limpiando eso y eso tiene que ver también con un tema que además los que nos están viendo dicen, pero ¿por qué ustedes hablan de todo como enlaces? Porque es que algo que queremos hacer y algo que ha querido hacer la ministra con el gobierno nacional, y yo lo he planteado, es que la escuela Rodrigo Lara Bonilla tiene que ser un clúster para reclutar a los mejores. Correcto. A los mejores. Los mejores abogados los tiene que recoger desde la universidad, a través de los consultorios, la escuela Rodrigo Lara, para que los vaya formando y terminen como terminó la ministra, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, con toda la experiencia, sabiendo cómo se hace, sabiendo, siendo honorable. Creo que a eso es que tenemos que apuntarle como Estado social de derecho. Así es, Edo, incluso ustedes lo tenían como campaña, ¿no? Sí, ustedes sí. Siempre. Y ahora, estos estudiantes de derecho que salen ya no pueden quejarse de que no hay un buen sueldo. Es un buen sueldo el que van a tener. Los sueldos que tiene el sector justicia son muy buenos sueldos. Entonces, ya hasta eso es un buen aliciente. Entonces, hay que sacar y escoger los mejores de las universidades para que se enamoren de lo que es administrar justicia. Y hay que limpiar para generar confianza lo que puede estar corrupto dentro del sector justicia para que sea un honor, como yo lo siento, haber pertenecido a una rama judicial. Así es, así es. Yo creo que eso es un tema, pero mira, aquí hermano Oam nos estaba contando, quiero leerlo, cómo mejorar la comisión de acusación, pero también estaba Diego y otra persona que nos estaba hablando de cómo, bueno, era una queja, que en Palo Quemado hay unos funcionarios con COVID y que nadie hace nada. Sí. Hay que tener cuidado, ministro, con eso. Hay que tener cuidado. Ese trabajo lo está haciendo, tengo entendido yo. Hay que recordarles algo. El Ministerio de Justicia, como ente del gobierno, es un ente que se encarga de armonizar el sistema de justicia en el país, pero uno tiene que respetar la independencia de la rama judicial como un tercer poder público. Entonces yo no puedo entrar a impartir órdenes dentro de la rama judicial, pero sí sé, porque trabajamos coordinadamente. Sí, que sí sé que la doctora Diana Remolina, porque lo hemos conversado, está muy pendiente de ver cómo se hace para evitar los contagios al máximo y establecer todos los elementos de bioseguridad. ¿Qué me preocupa? Lo que yo les decía antes, no es mi sector, pero me preocupa lo que conlleva económicamente mantener todas las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Es un tema económico alto. Y por eso fue que nosotros sacamos el decreto 806. El decreto 806 tiene como finalidad que la actuación judicial se puede realizar desde casa de la mejor manera posible y que el Consejo Superior tome todas las medidas, y la está tomando, porque tengo entendido que estamos conversando y la está tomando, para que los sistemas específicos puedan trabajar y podamos tener
un mecanismo específico en donde se pueda trabajar la virtualidad a través de los mecanismos de tecnología. De hecho, el decreto 806 ordena que todas las instituciones públicas del Estado deben prestar asistencia, no solo locativa, sino también de tecnología para las personas del común que no tengan cómo acceder a mecanismos de la tecnología de las comunicaciones. Entonces, personería, defensoría del pueblo, etcétera, etcétera, pueden facilitar una oficina con un computador para que quien no tenga pueda ir y utilizarlo para acceder a la asistencia virtual dentro de los procesos judiciales. Y una de las cosas, ministra, con esto que estamos hablando, sé que no es su competencia, pero digamos que es lo que hemos venido trabajando. Aquí teníamos dos opciones y yo se las quiero decir a todos los que nos están viendo. O seguirnos agarrando con la rama o trabajar de la mano de la rama. Nosotros nos fuimos por la segunda, porque creemos que hay gente honorable, gente que se dedica a estudiar sus sentencias y si bien es cierto, hay unos pocos que son corruptos, nosotros vamos tras ellos a perseguirlos, pero hay que reconocer que la rama hay gente honorable, juiciosa, seria, estudiosa. Y cuando digo que vamos por la segunda es porque también la competencia es del Consejo Superior de la Judicatura. Y en ese aspecto nosotros sí le haríamos el llamado respectivo al Consejo, a la doctora Diana, para que revise esos temas. Yo creo que uno de los grandes temas es cómo nosotros en el futuro logramos que la justicia sea una justicia que recupere esa dignidad, esa dignificación hasta de entrar al propio despacho y como hace uno en los Estados Unidos, respete al juez de la República, se pare, tenga toda la garantía y entienda uno que tiene que bajar la cabeza ante la majestad de la ley. Sí, yo sueño con eso, Edward. Yo que empecé desde, como te decía, desde escribiente, yo sentía que para mí era un honor ser funcionario judicial. Y yo sueño con que volvamos a recuperar esa confianza perdida. Y eso solo se puede hacer trabajando con ellos al lado y haciéndoles notar en dónde están los puntos de desconfianza para que sean tocados en ese diagnóstico y podamos volver a ser una rama judicial digna que genere confianza y genere tranquilidad. Y eso implica un trabajo conjunto, indudablemente, indudablemente. En dos puntos para mí importantes. Uno, que nos olvidemos de una cosa. No todo es judicialización. Nosotros tenemos que recordar que somos ciudadanos capaces de resolver nuestros conflictos con el vecino, con el compañero, dentro de un mecanismo mucho más tranquilo, como son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. No todo puede ser judicialización. Entonces, ahí estoy metiéndole yo mucho empuje, porque yo creo que tenemos que entender esa participación. Y de esa manera va a ser uno de los elementos, no todos, que van a ayudar a desjudicializar. Y cuando haya más desjudicialización, será mucho más amable, mucho más afable la atención judicial, porque hay que descongestionar y hay que meterle a la reforma otras fórmulas de descongestionar para que cada juez tenga lo que más o menos, yo recuerdo, hace 4 o 5 años decía el Banco Mundial que un juez por año debía tener un promedio de 400, 450 expedientes por año y no 2.000 o 3.000 como puede tener hoy en día. Entonces, ayudando por otros lados a desjudicializar, más el plan de choque de desjudicialización que debe existir, le bajamos la carga a los funcionarios judiciales, ojalá y pueda hacerse eso así, y de esa manera va a haber un servicio mucho más amable y más a tiempo. Pero ojo, la decisión judicial se resuelve, pero automáticamente se mueven otras instituciones del Estado que deben hacer cumplir la decisión en muchos casos. Verbigracia, si yo ordeno, por ejemplo, que se envíe al conflicto familiar a un centro especial de recuperación y de restablecimiento de ese maltrato que hace el padre sobre el cónyuge o sobre los hijos, pero no hay un centro adecuado. Si yo ordeno que se capture mucha gente, pero no tenemos descongestionar las cárceles y así sucesivamente, si las otras instituciones no van parejos con nosotros, las decisiones se van a quedar en una decisión en un papel o hoy virtualmente en un chat o en una decisión judicial virtual, pero no cumple su cometido y ahí estamos otra vez fallando en ese sentido. Ministra, en visión de país, yo quiero plantearle lo siguiente. Yo he sido un abanderado del que la hace la paga, pero creo que también he sido un abanderado de prevención.
Y yo creo que hacia futuro lo que tenemos que trabajar muchísimo no es en castigar al delincuente, sino prevenir que se convierta en delincuente. Y ese es otro país que soñamos. Ese es el país que realmente debemos tener, donde le demos oportunidades, y el que realmente la embarre es porque realmente no tuvo oportunidades y va a la cárcel de por vida, y como sociedad todos lo reprochamos. Pero ahora, ministra, tenemos dos ejes. Uno, que además quiero planteárselo, y ya habíamos hablado de este tema del que la hace la paga, que ya pasó en su primer debate en comisión primera, y es recoger la ley 1826 y ponerle tres ejes fundamentales. Primero, que la justicia deje de concentrarse en el delincuente. Es que esto no puede ser de delincuentes no, tiene que ser la víctima la que se tiene que resarcir. Y por eso nosotros habíamos establecido, y aprobó la comisión primera, que se indemnice hasta con 3 veces el valor del objeto hurtado cuando atracan a alguien en una audiencia de negociación. Segundo, que le pida perdón a la víctima públicamente, que me pareció que es un tema muy interesante, y creo que es un tema de empezar a generar otro tipo de reconciliación. Tercero, que además comprometa a no volver a tocar su diámetro del individuo, para hostigarlo, como pasan en muchos de los barrios. Yo soy del barrio La Granja, ministra. Al frente mío vivía un man que yo me acuerdo cómo le decían, pero habían dos delincuentes muy terribles ahí. Además le digo el barrio La Granja porque ahí creció Claudia López y crecí yo. Y estos dos, estos eran una pandilla que se agarraban los unos con los otros. Y uno vivía en plena zozobra y en miedo, hasta que por fin los judicializaron, los cogieron. Pero yo me pregunté siempre, ministra, ¿qué hubiese sido si estas personas, en vez de coger el camino del mal, hubiesen cogido el camino del bien? Tal vez estuvieran hoy en la silla en la que estoy yo. Yo creo que a eso le tenemos que apuntar. Entonces, creo que cuando hay que indemnizar a la víctima, también hay que formarlo en cultura ciudadana y ponerle penas efectivas, que es lo que buscamos hacer, hasta 1 año y 2 meses al primer delito, pero ya se recoge la reincidencia, y de 1 año y 2 meses a 2 años y 4 meses si lo vuelve a hacer. Y en la tercera, con toda plena, se va en tercer strike para que pague realmente hasta 13 años de prisión. Pero vuelvo e insisto, ministra, estos son procedimientos ágiles y eficaces que estamos dándole al juez, pero el juez a veces no los toma, a veces lo que usted dice, no hay buenas cárceles. Hay también, y yo quiero decirlo acá, ministra, es que a usted no le pueden echar la culpa de las cárceles y de la SURI aquí en Bogotá, no son ni su competencia, y sí son de la competencia, por una parte, de la Fiscalía, que tiene que trabajar con Claudia López, y sí es competencia de Claudia López, de tal manera que no es ponernos a pelear con ella, es decir, venga, vamos a trabajar a través de la fianza, y toda plata que se vaya en fianza, pongámosla y construyamos nuevas SURI y construyamos nuevas cárceles. Pero ahí viene el otro tema que yo quiero hablar con usted, ministra, y es el trabajo en las cárceles. Es cambiar, que la persona no diga, como hoy muchos dicen, no, yo me voy para la cárcel que tengo desayuno, almuerzo y comida, no, sino que realmente tenga una posibilidad de resocialización. Sí. Eduard, a mí me gusta mucho el proyecto tuyo, y tú lo sabes, porque ese proyecto en el fondo tiene un mensaje bien bonito, y es: uno puede cometer un error. Entonces, si uno comete un error y se reconoce que cometió el error, le dan su sanción, una pequeña sanción, para que entienda que cometió un error y no vuelva a reincidir. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, porque errores cometen muchos, nadie es perfecto. Entonces, ese proyecto tiene la virtualidad de que va midiendo en lo que primero es un error, pero ya después ya es un comportamiento delictivo, ¿no es cierto? Y eso da un mensaje buenísimo a la sociedad y evita esa cantidad de gente metida en los centros penitenciarios de una vez, de lo que no hay duda. Entonces, a mí eso me parece fundamental. Y yo sé que ese proyecto va a salir adelante sin ningún problema, porque realmente es una nueva visión. Y ahí viene el segundo punto. Evidentemente, mira que de todos modos, digan lo que digan, el fiscal sacó una circular bien interesante, que es la 001, y va por ese camino. ¿Qué sacó el fiscal? Le dice a todos sus fiscales del país: ustedes solamente cuando sea realmente necesario soliciten una medida intramural de aseguramiento. Mientras tanto, miren cualquier otra o dejen que el juicio se siga con la libertad basado en el principio de la buena fe. Esto genera unos problemas, y es la conciencia social o el entendimiento social que tienen muchos, de que creen que todo
toda persona que cometa cualquier error debe estar dentro de una cárcel y que si no está confinada a una cárcel, no hay justicia en el país. No, el primer error se comete y como tú bien lo dices, se les pone sus sanciones, sus cosas y vamos poco a poco. Ahora, ¿qué nos ayuda esto? A que hay que resocializar. El elemento esencial de los derechos humanos en nuestro país, y no porque lo creamos nosotros, sino porque es una visión global. En la Carta Política nuestra se fundamenta en el ser humano como eje central de protección y por lo tanto la persona que se ha equivocado tiene derecho a ser resocializada. Incluso yo digo que el término a veces es peyorativo. En realidad lo que necesita es un apoyo, una mano para salir adelante. Por eso la idea de los nuevos centros penitenciarios no son cárceles con reclusión intramural. La mayoría los estamos pensando y así vienen los de ahora, que te recuerdo, hace 10 años no había una cárcel, no había una creación de cupos, sino arrancamos de nuevo con el gobierno del presidente Duque. La idea de ahora son centros penitenciarios en donde haya trabajo, en donde haya estudio, en donde haya preparación, en donde haya lo que llaman resocialización. Así estamos pensando el de Barranquilla, así va el de Pereira, estamos pensando en Silvia, hacer uno especial. Van a ser todos unos centros que van a ser de trabajo y de productividad, en donde eso, además de servir de provecho para la región, como un medio económico, sirven para que se aprenda una profesión, se aprenda una tecnología y además sirve para rebajar, eso es paralelo, para una disminución de pena cuando se haya cumplido con esos procesos. Estamos en eso. Lo que pasa es que como teníamos tanto hacinamiento, y digo teníamos porque ahora te cuento, entonces no se nota la resocialización que hacemos. Pero ahora que con todas estas medidas, otro caso bueno de la pandemia, otro punto bueno de la pandemia, no todo es malo, por eso lo digo yo, hemos de 124,000 privados de la libertad, hoy tenemos 108,000. Y sí, no me vayan a decir nada, no me critiquen mi decreto, no me critiquen mi decreto, que no han sido muchos los que han salido, pero generó un impulso en que hicimos todo un estudio de las tarjetas biográficas de cada privado de la libertad, que nos dio la visión, cuando estudiamos todas las tarjetas, que había mucha gente que ya había cumplido su pena, que había mucha gente que ya tenía 3/5 partes o ya tenía derecho a domiciliaria. Y si bien no cabían dentro del decreto, los jueces de ejecución de pena, que ahí debo darle su valor, se han portado muy bien, empezaron a sacar libertades ordinarias y domiciliarias ordinarias porque les dimos los insumos a raíz del decreto. Miren, tenía su lado bueno el decreto. Y así han salido desde la pandemia de marzo a ahora casi 13,000 personas, unos en libertad y otros en domiciliaria, lo cual nos ha bajado mucho el número de personas en las cárceles, que junto con el trabajo arduo que estamos haciendo en las gobernaciones y alcaldías para buscar centros transitorios de reclusión, que no van a ser tan transitorios para los sindicados, vamos a empezar por primera vez en muchísimos años a ir en una medida decreciente de deshacinamiento. Ya tenemos unas cuantas que están deshacinadas, unas 40, algo así, no tengo el número exacto, pero más o menos, y vamos ya organizándonos un poco en ese sentido. Estamos empeñados en resocialización. Ojalá que contemos con eso y estamos haciendo pactos con algunas entidades públicas para hacer preparaciones y los nuevos centros penitenciarios vienen con una visión totalmente distinta. Ministra, mire usted cómo trabajamos todos hacia el mismo lado y lo importante es acá la voluntad política, porque lo que yo hablé con el ministro de Hacienda es que hay que dar un incentivo más al sector privado, que sería del 0.25% adicional deducible, y eso permitiría que, por ejemplo, un call center que graba las llamadas, tiene todos los mecanismos de protección, vaya y ayude a las mujeres de El Buen Pastor o a la gente de otra cárcel. Que una empresa que quiera hacer maquila, pues capacita a la gente y todo esto lo hacemos a través del SENA para que realmente esas personas tengan oportunidades de vida. Oportunidades de vida. Parte de lo que ganan se iría para un ahorro, para cuando salgan y puedan crear su propia empresa. Parte para su familia, que muchas veces estos presos tienen sus familias aguantando hambre y no tienen con qué comer. Y parte también se va para manutención en la cárcel, para mejores condiciones carcelarias. Yo creo que es empezar a cambiar el chip y es empezar a decirle, mire, nosotros
Ojalá en la vida nunca una persona pise una cárcel, pero sí, al que lo pisa es humanizar. Y nosotros no somos de izquierda para hablar de derechos humanos, nosotros vivimos los derechos humanos porque no tiene color político. Nosotros tenemos que entender acá que lo más importante es la humanización del ser humano. Así es, pero ustedes no saben, por ejemplo, en esta pandemia, muchísimos centros penitenciarios hicieron sus propios tapabocas y en el viejo Caldas, por ejemplo, trabajaron en los propios tapabocas y se los mandaron a los otros centros penitenciarios, unos lavables les ayudamos a conseguir con el Minuto de Dios, que tenemos un proyecto muy bueno de ayuda a los privados de la libertad en este momento de pandemia. Les conseguimos las telas quirúrgicas e hicieron sus propios tapabocas. Muchos ayudan en muchas cosas que uno no alcanza a entenderlo. Nos ayudaron muchísimo en estos trabajos. Nosotros tenemos, y la gente no lo sabe, por ejemplo, en unos centros penitenciarios acreditados por Estados Unidos, lo que se llama la certificación ACA, que son centros penitenciarios que gozan de todos los requisitos que exige una entidad de acreditación internacional como es ACA, por ejemplo. Tenemos centros penitenciarios en donde están trabajando y preparándose mucho. ¿En qué ayuda la resocialización? En que todas esas personas que acatan, que estudian, que trabajan, que se preparan, que van al SENA, esa gente además tiene algo. Si ellos se meten en estos programas de resocialización, que aclaro, ninguno es obligatorio, todos son voluntarios, solo los que quieran, eso les va a ayudar a reducir pena y terminan saliendo a ser unos buenos seres humanos, unos buenos seres sociales, pero además estamos elaborando ya con las alcaldías de algunos países el centro de los postpenados, porque encontramos en estos análisis que estamos haciendo que cuando cumple su pena y sale, no es respetado en la sociedad. Y entonces esa adecuación, ese traslado de la salida del centro penitenciario a su reincorporación a la sociedad exige un apoyo adicional. Estamos trabajando ya en 8 ciudades para realizar lo que se llaman los centros de pospenados. Yo inauguré en Barranquilla, mi tierra, el año pasado, es el centro allá, y tenemos más ciudades que nos están pidiendo que se los llevemos, porque ahí también tenemos que ayudarlos un poco. Humanización del privado de la libertad, darles un plazo para encontrarles trabajo, ayudarlos psicológicamente con trabajadora social, para que podamos reincorporarlos como seres buenos para la sociedad y entren a ser nuevamente personas y dejar atrás y olvidar su error que cometieron. Repito, siempre voluntariamente es la resocialización. Pero mire, ministra, como si ponemos, yo siempre he dicho que una mente desocupada es un taller del diablo. No tiene nada que hacer, madre, ¿cómo nos vamos a escapar? ¿Cómo nos agarramos con el del frente? No sé, cuando uno está trabajando, que es lo que nosotros queremos, incluso esos recursos que perciban también pueden irse a la víctima para repararlos integralmente. Entonces, vuelvo e insisto que esto es un sueño que tenemos que construir y yo siempre he dicho que está hacia futuro. Tenemos 2 grandes retos. El primer reto, sin dudar sin dudarlo, va a ser cómo vamos a salir fortalecidos de este COVID-19. Y el segundo reto es cómo nosotros, ministra, vamos a hacer de la justicia una justicia cercana al ciudadano y este país va a recuperar y hacer una verdadera paz, una verdadera resocialización a través de algo que es muy importante, la justicia en Colombia. Entonces, ministra, hay muchos temas, pero usted ya tocó lo de los hacinamientos, me pareció interesante, pero de pronto, ¿cómo va a ser el proceso del futuro? ¿Cómo lo ve, ministra? Ya se volvió la normalidad del futuro. Yo creo que este decreto 806, que además redujo términos, va a ser una manera de entrar al futuro digital de los procesos judiciales. Este decreto lo pusimos que tuviera una vigencia de 2 años para tratar de analizarlo, operativizarlo y mirar los problemas que seguramente va a tener. Yo siempre he dicho que uno no puede ser o creerse el que más sabe hacer las cosas. Entonces, la idea de este decreto es que lo practiquemos, que lo apliquemos y que miremos dónde están los ajustes que hay que hacerlo para convertirlo en norma permanente dentro del sector justicia. Ya nos metimos, el COVID nos empujó a una nueva normalidad y de la virtualidad no vamos a salir. Ahora es cómo preparamos
a nuestra gente, a los que somos los líderes en esto, para que la virtualidad entre por todas partes, en la escuela judicial, en el sector justicia, en los entes, que estamos trabajando mucho en eso, los entes del gobierno, superintendencia, por ejemplo, que ejercen funciones jurisdiccionales. ¿Y qué queremos? Que cuando metamos la virtualidad, que no es de un día para otro, no me vayan a decir ustedes mañana que es que ya no se vio, esto tiene su tiempo porque hay que implementar, estructurar, etcétera, etcétera, pero entramos a la fuerza y estamos ya normatizando. Yo tengo una idea que siempre he dicho, los hechos nos llevan a las normas y el Congreso expide las leyes cuando ve que las conductas sociales nos llevan hacia una forma específica. Los hechos de hoy nos llevaron a la virtualidad y tenemos que expedir las normas que regulen y organicen la virtualidad. Y eso está ocurriendo. Una escuela judicial que enseñe la virtualidad, una rama judicial que trabaje con la virtualidad, es lo que tenemos a la mano y lo que nos va a tocar seguir puliendo en este momento. Y agregó algo, ya nos toca sacar un protocolo de trabajo en casa. Eso va a tocar y ya el ministro de Trabajo está pensando en eso, para que tengamos algunas reglas, para que la gente pueda almorzar, para que los jefes no molesten a los empleados a cualquier hora, porque ya el celular se ha vuelto un elemento de trabajo y los computadores también. Entonces ahí vamos normatizando de tal manera que haya equilibrio en lo que se llama virtualidad y trabajo en casa. Así es, ministra. Y por último, me gustaría, usted ha llevado un plan muy interesante, y por ahí también estaba Juanita, que es muy pila, su viceministra, y el nuevo viceministro que tiene, que también es muy brillante, pero usted ha logrado algo que me ha parecido impactante, porque durante el cuatrenio anterior a mí me tocaba llamar al viceministro y decirle, pilas que aquí están cobrando tal director de tal cárcel, pila que no sé qué, el IMPEC. ¿Cómo ha erradicado, ministra, esa corrupción en el IMPEC y en las diferentes cárceles? Cuéntenos la experiencia que ha vivido, porque además es valiente. Yo tengo que decirle que es valiente porque es que son con delincuentes que se está tratando. Y eso es un tema que a veces le cuesta a uno seguridad, pero yo siempre he dicho, uno está acá para servir y para dar la cara. Y si asumió servir en la vida pública, pues Dios lo cuidará a uno, pero siempre con firmeza y diciendo las cosas por su nombre. Entonces, ¿cómo se combatió esa corrupción en el IMPEC? Ahí Diego Camargo nos estaba escribiendo y también hay una persona que estaba diciendo, ministra, que comodidades en la cárcel. No, señor, esto no es de comodidades, rigurosidad en la cárcel, pero sí oportunidades para que se puedan resocializar. Correcto. No es fácil, no es fácil. La corrupción ha llegado y ha calado todas las instituciones del país, hasta en el sector privado, lamentablemente. No es fácil. Con el director del IMPEC, el brigadier general Mujica, hemos hecho un trabajo de mano dura, como dice por ahí, decía en su época algún alcalde, que bueno, vale la pena, que era zanahoria y garrote, no quiero decir nombres, y aquí toca. Cada vez que vemos a alguien nos dice de un caso de corrupción, se le avisa y el general hace el impacto y entra a los centros penitenciarios a revisar qué ha ocurrido y todos los días se está trabajando en eso. Todos los días en cada centro penitenciario se hace una entrada de sorpresa, se hace una revisión, se hace una requisa, se traslada al presunto que podría estar haciendo corrupción. No lo hemos logrado, ni más faltaba. Ojalá yo pudiera decir con la sinceridad que siempre me ha caracterizado, decir que ya se logró, pero es un trabajo de día a día. Y al mismo tiempo, miren, nos reunimos con los presidentes de los sindicatos y hablamos con ellos. Hemos hablado varias veces con ellos a decirles, miren, ustedes tienen que ser los que nos tienen que ayudar a solucionar el problema de corrupción. Y con ellos hemos trabajado armónicamente ese tema. Repito, no es fácil la metida de los celulares. Ahora estamos tratando de licitar alguna nueva o de mirar cómo mejoramos el tema de la metida de los celulares a las cárceles, drogas, que hay mucha drogadicción. No es fácil, pero es una nueva reestructuración en donde toca estar, repito, con garrote y zanahoria al mismo tiempo, porque ellos son seres humanos y hay que entenderlos, pero al mismo tiempo impactando cualquier corrupción y sin temor declarándola y inmediatamente compulsando las investigaciones correspondientes. Esta es una labor dura que va aparejada de un trabajo que estamos haciendo desde el año pasado con ellos mismos y es de mirar cómo podemos hacer una reestructuración total del IMPEC y la USPEC de tal manera en donde todos colaboremos un poco y sea una entidad más viable y más tranquila para los ciudadanos. En eso estamos trabajando duramente.
Me imagino que dentro de poco, cuando terminemos de conversar con todos, saquemos algún borrador, alguna cosa que socializaremos para mirar dónde están los problemas y cuáles serían las soluciones para cada caso. Pero repito, estamos con mano dura en ese sentido. Así es, ministra. No, quiero de verdad agradecerle. Usted ha sido una mujer muy valiente. De verdad, gracias por servirle al país. Miren, yo creo que en este país uno debería ser más grato y entender que personas como usted, ministra, cuando le sirven al país, vale la pena. Que este gobierno ha hecho un trabajo técnico donde ustedes ven los resultados, estos son los resultados, de mucho diálogo, de mucha conversación, pero también de mucho tecnicismo, saber dónde está el problema. Y eso lo construimos entre todos los partidos. Creo que lo que usted ha hecho es grande, lo que su equipo de trabajo ha hecho es grande, sus dos viceministros y todo su equipo. Así que gracias, ministra, gracias por servirle al país, gracias por trabajar por esta patria y ministra, como ciudadano más, como un ciudadano común y corriente, quiero decirle, Dios la bendiga y le dé mucha sabiduría y la ponga siempre en gracia. Gracias, Eduardo. Uno nunca hace las cosas solo, siempre es con equipo. El equipo es el que está aparentemente detrás, pero en realidad está al lado de uno trabajando y sacando adelante las cosas. Y los dos viceministros han sido evidentemente mi mano derecha y mi mano izquierda para poder salir adelante en todos estos proyectos. Y eso sí es darle gracias a Dios por haber contado con ellos para sacar adelante, porque tienen la misma visión de hacer país y hacer beneficios para el ciudadano del común. Esa es la idea, Eduardo, trabajar por país. Ministra, ¿qué le dicen los hijos orgullosos de usted? Orgullosos, tú sabes que yo tengo nietos ya. Sí, orgullosos, sí. Pero me preguntan que hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Que ya está bien. Que la hija mía ayer, una anécdota, pero real, que me golpeó. La hija mía me llamó y me dijo, mamá, me va a tocar comprar o alquilar una abuela para que mi hija sepa que existen las abuelas. Ay, no. Con esta pandemia. Pero ahí vamos. Es un sacrificio temporal, pero hay que darlo. Y usted debe ser bien consentidora con esos nietos. Totalmente, Eduardo. Le hacen falta mucho los nietos. Claro, Eduardo, claro. Son 4 meses que estamos alejados de la familia, porque yo soy de provincia, pero hay que trabajar por país. Hay que devolver todo lo bien que le ha dado a uno la vida. Y esto es lo que estamos haciendo en el ministerio. Así es, ministra. Y Barranquilla, su tierra natal. La ciudad más linda de Colombia, ¿no es cierto? Es muy bella, es muy bella. Pero, ministra, ¿usted dónde fue que inició? Cuéntenos la historia ahí brevemente. Eduardo, yo estudiaba aquí en Bogotá y cometí lo que se llama en derecho un estado de locura transitorio. Me casé en 4º año de derecho. Me casé en 4º año de derecho y me fui para Barranquilla con mi esposo y allí empecé, entonces de castigo me pusieron a trabajar porque tenía que aprender a saber lo que era la vida y trabajaba en el día en un juzgado de escribiente y estudiaba de noche y terminé la carrera de noche. Y ahí empecé, me gustó el sector justicia y seguí de juez, seguí de magistrada por concurso y luego me vine para Bogotá a la Procuraduría y de ahí me nombraron en la Corte Suprema. Es un poco de trabajo paso a paso hasta que llegué a donde estoy ahora. Pues, ministra, algún día sus nietos verán esto y dirán, wow, qué grande es mi abuela, qué grande por servirle al país y grande lo que ha hecho. Así que, ministra, el tiempo, el futuro y las futuras generaciones se lo sabrán agradecer. Dios la bendiga, ministra. Gracias, Eduardo, y un saludo y un abrazo a todos. Pensemos siempre en Colombia, es mi único mensaje. Así es, ministra. Chao, chao. Gracias por todo. Adiós, mil gracias.